miércoles, lo hemos comentado aquí en el programa, se instaló en la Cámara de Diputados el grupo de amistad México-Rusia en plena invasión de Rusia a Ucrania, que ya cumplió un mes. Y ayer, un día después, al instalarse un grupo similar entre México y Estados Unidos en la propia Cámara de Diputados, el embajador Ken Salazar pues hizo fuertes reclamos a los legisladores mexicanos por esa relación con un país que está invadiendo a un vecino que es mucho más débil. Y también, junto con ello, no sabemos, digamos, si por ello, pero sí de forma coincidente, el jefe del Comando Norte de Estados Unidos advirtió al Senado de su país que en México está presente la mayor cantidad de representantes de la Agencia de Inteligencia Militar Rusa, la GRU. Y bueno, pues esto ha dado mucho de qué hablar. Lo vamos a comentar con Jorge Castañeda, exsecretario de Relaciones Exteriores e internacionalista. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido nuevamente al programa. ¿Cómo te va, Pascal? Gusto saludarte como siempre. ¿Qué te parece todo esto que ha ocurrido en el contexto de la invasión rusa a Ucrania, Jorge? Pues un tiradero, Pascal, básicamente, digamos, si habría que resumirlo con un término científico, un tiradero. En primer lugar, porque esto del grupo de amistad con Rusia refleja la ambigüedad de la posición de López Obrador. O sea, los pobres diputados del PT y de Morena, que pues no tienen la más remota idea, con dificultades pueden encontrar dónde es Ucrania en el mapa, básicamente reflejan la ambigüedad de López Obrador, que por un lado instruye o acepta la idea de su embajador en la ONU y de su canciller de votar a favor de las resoluciones en el Consejo de Seguridad y en la Asamblea General de la ONU y en la OEA, condenando la invasión. Pero por otro lado, cada día que pasa, dice una barbaridad tras otra López Obrador de que somos neutrales, de que estamos por la paz, que no queremos tomar partido, que no queremos aplicar sanciones, que no queremos mandar armamento, que somos pacifistas, es decir, un lugar común, una tontería tras otra. Entonces, entre pues, lo que son básicamente dos gobiernos, el de Relaciones y el de Nueva York, por un lado, y el de Palacio por el otro, y el de la Cámara de Diputados también por el otro, pues ¿qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que hay una gran cantidad de ambigüedades, una gran cantidad de pasos en falso, Pascal, que inevitablemente pues tienen que molestar a los americanos, porque dejan pasar una declaración ingenua y tonta de López Obrador en la mañanera. Pues ya todo el mundo sabe que no hay que hacerle mucho caso a la mañanera, que dice cualquier cosa que se le ocurra. Pues ok. Luego, pues una toma de posición un poco más categórica sobre las sanciones y la neutralidad y las armas. Pues ok, ya es un poquito más pesado. Y ya una reunión de los diputados con Morena en la Cámara de Diputados con el embajador de Rusia, pues ya se enojan los americanos. Pues ¿qué esperaba? Que le aplaudieran. Que qué gran idea que tuvieron los diputados de Morena y del PT, de hacerse amiguitos de Rusia en este momento. Pues no le iban a aplaudir. Pues el pobre embajador Salazar, que hace todo lo que puede para quedar bien con López Obrador y ser su amigo, pues también tiene límites, no se puede todo. Jorge, revisaba yo en estos días pues la posición que hubo respecto de invasiones de países poderosos a países menos poderosos en los años, finales de los años 30 y 40, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, que es un gobierno que el presidente López Obrador siempre pone de ejemplo. Y creo que ahí fue la condena clarísima, y no solo la condena, sino la acción clarísima en contra de invasiones como la de Adolfo Hitler de Polonia, de Holanda, Bélgica y Francia, la de Benito Mussolini de la actual Etiopía y la de José Stalin de Finlandia. El presidente Cárdenas fue clarísimo en esa condena.
En efecto, y fue clarísimo también en mandarle armas a la República, al gobierno de la República Española, Ujú. Pascal. No hubo ninguna ambigüedad al respecto, está muy documentado eso, y digo, no hay dudas al respecto. Ahora, López Obrador de todo esto no entiende nada y es perfectamente entendible que no entienda nada, no tiene por qué entender, no es su chamba, pero sí debe de tener gente a su alrededor que no solo entienda, sino que se lo diga y lo convenzan de que deje de decir barbaridades, porque llega un momento en que, a ver, estamos hablando de diputados del PT, Pascal. Ujú. O sea, digo, pues es lo que es, ¿qué quieres que sean? Son profundamente corruptos, profundamente ignorantes y profundamente oportunistas. Bueno, pues ellos entienden los discursos de López Obrador como una actitud de neutralidad donde somos amigos de Ucrania y de Rusia al mismo tiempo y de Estados Unidos y de la OTAN, pero también de China, y somos amiguitos de todos, y por lo tanto, ¿por qué no nos vamos a reunir con el embajador de Ujú. Rusia en plena guerra? ¿No habrá algo Tampoco no más, le pidas. Jorge? Me gustaría preguntarte, lo voy a tener que hacer una pausa y me gustaría preguntarte esto. ¿No hay, digamos, algo más en cierta parte del oficialismo que, digamos, hay una cercanía ideológica o una nostalgia por la Unión Soviética y que eso también está, influenciando este tipo de decisiones? Le agradezco mucho a Jorge Castañeda que me haya esperado en la línea. Jorge, te preguntaba, tú me decías, pues es un poco reflejo de esta postura de neutralidad, lo que pasó en la Cámara de Diputados con el Grupo de Amistad México-Rusia, y yo te preguntaba si no hay también en una parte del oficialismo pues esta nostalgia por la Unión Soviética que se traduce de esta manera. Mira, yo creo que la querencia, Pascal, en términos taurinos, la querencia de Morena, del PT, incluso de parte del PRI, es procubana, prosoviética y es sobre todo el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Ujú. Y como Putin, pues es enemigo de Estados Unidos y Estados Unidos es enemigo de México porque nos han hecho todo tipo de barbaridades a lo largo de casi 2 siglos, pues entonces el enemigo de Estados Unidos es mi amigo. Esa es la querencia natural y es lógica y comprensible. Te insisto, estamos hablando de gente, pues, digamos, con las limitaciones que conocemos, que son los diputados en general y en particular los diputados de Morena. Eso, y del PT, pues es lo que hay, es lo que son. Bueno, pero uno esperaría que López Obrador, es decir, el presidente, la Cancillería, el aparato de Palacio Nacional, ya no de Los Pinos, Ujú. contrarrestara esa querencia que en efecto existe, pero que es muy conocida. Es decir, ellos saben, López Obrador, Ebrard, de la Fuente, todos ellos saben que no pueden pelearse con Estados Unidos sobre este tema, porque es un tema demasiado importante para Estados Unidos. Ujú. Este no es de juego, no es No, pues ahí está Cuba, no Biden es en Europa, ¿no? Nicaragua. Ahí está Biden en Por Europa. eso, Sí, este es en serio, pues, sí. ya no es juego de niños, este Ujú. es de adultos. Y entre adultos no pueden pelearse con Estados Unidos por un asunto de esta importancia. Ellos lo saben. Cuando López Obrador probablemente quería abstenerse en el Consejo de Seguridad, los demás lo convencieron que no era posible, que Ujú. simplemente eso no podía ser. Bueno, pero si López Obrador y todo este aparato no le indican a los diputados y senadores y la jornada y toda esta bola de gente que no se puede, que su querencia pues no da para esto, porque esto sí es juego de adultos, no Ujú. es de Ujú. niños. Ujú. Entonces, si ellos no hacen esa chamba, pues los diputados se van para el monte. Pues esos son, ¿qué van a hacer? Oye, Pues Jorge, eso, y y, sí, y sí. luego no hemos comentado todavía pues el dato que dio el Comando Norte de la presencia de agentes de inteligencia militar de la GRU, de Rusia en México. Se lo preguntaron al presidente en la mañanera y bueno, lo que respondió el presidente fue, pues México no es colonia de nadie, pero
pues este dato es inquietante, ¿no? Porque es inquietante porque o es una mentira o si es cierto, en cualquiera de los escenarios No. es inquietante. Mira, de que no es una mentira, la embajadora, ex embajadora de Polonia en México, Beata Woźna, sacó los números de las demás embajadas, es absolutamente cierto, Ujú. pero es cierto desde hace 50 años, Sí. Pascal. La embajada soviética siempre tuvo una enorme cantidad de gente de inteligencia Ujú. ahí en la embajada en Tacubaya toda la vida, cuando era la Unión Soviética y ahora también. Y las tienen no para espiar a gente en México, Ujú. en México no les importa, es en el juego entre Estados Unidos y la Unión Soviética de antes y ahora con Rusia. Esta es una realidad, aunque sea colonia o no colonia, no viene al caso, es otra de los lugares comunes de López Obrador que no tienen nada que Ujú. ver con nada. No hay motivo para expulsarlos ni nada como lo hizo Echeverría En el en 71. 72 y 71, Ujú. 72, si no me equivoco, pero es en efecto en este momento con los americanos, en este tipo de enfrentamiento con Rusia, pues es una imprudencia por parte de México tener eso y además sumarle las Ujú. demás cosas, Ujú. sumarle el grupo de amistad, Sí. sumarle las declaraciones de López Obrador, sumarle los editoriales del periódico oficial del gobierno, pues todo eso. Digo, pensar que los americanos no se fijan en estas cosas Ujú. en plena crisis, pues es de una gran ingenuidad. ¿Qué efecto puede tener esto, Jorge? Digamos, si no se rectifica, si se continúa por ese camino, ¿qué efecto puede tener? Mira, yo primero pensé que los americanos sí serían un poquito más exigentes con México eh, en materia de sanciones. Ujú. Luego me dio la impresión que habían decidido, pues que habían decidido resignarse a que no se podía, que pues no había que insistirle mucho a López Obrador, Ujú. pero ahora me da la impresión que ya se hartaron un poquitito, porque sobre todo si ves las declaraciones de Salazar, hay que tomar muy en cuenta, Salazar realmente ha hecho un esfuerzo titánico para quedar bien con López Obrador en todo. Su misión, según él, yo no sé si según Biden, pero según él, Ujú. es ser amigo de López Obrador, Ujú. llevar la fiesta no solo en paz, sino llevarla muy bien con López Obrador. Y para que él se explayara como lo hizo ayer en la Cámara sobre todo esto, pues es que ya o le llamaron la atención a él o Ujú. él mismo ya se exasperó, porque pues entonces yo creo que van a seguir por este camino, porque sí ya es mucho. Están, y no sabemos qué cosas están haciendo los rusos en México con los yates, con el comercio, Ujú. con el financiamiento, con los bancos, pues no lo sabemos, a lo mejor no están haciendo nada, Ujú. pero un lugar natural para hacer triangulaciones Ujú. es México. Para evitar las No, sanciones, ¿no? no, pues sí, para Ujú. darle la vuelta, para esquivar las sanciones, para Sí. burlarlas. Es un lugar natural. Yo no tengo la menor idea si lo están Eso haciendo sí los sería rusos. grave, o sea, vaya, sería grave desde el punto de vista estadounidense si una cosa así ocurre, ¿no? Yo creo que eso sí sería ya mucho la gota que derramara el vaso Sí. y ya los llevaría a una actuación ya más pública, pero yo me imagino que están hablando mucho con el gobierno, monitoreando todo esto y diciéndoles aguas con este yate, aguas con este banco, Ujú. aguas con esta importación, aguas con este plutócrata ruso, Ujú. oligarca, Ujú. etcétera. Ujú. Tengan cuidado. Yo me imagino, pero obviamente no se sabe y es correcto que no se sepa. Pues Jorge, vamos a seguir atentos a esto y te agradezco como siempre que me tomes la llamada. Al contrario, Pascal, siempre a tus órdenes. Gracias, un Un abrazo. abrazo. Gracias. Ahí está Jorge Castañeda.